Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este último programa, Siervos del Cristo Yacente de la Parroquia de Santa Ana. Como todo en la vida, llegamos a un final rápidamente. De verdad, el tiempo va muy deprisa. Y esta última reflexión que quiero compartir con todos ustedes es bien difícil, muy difícil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple plenamente en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una palabra de Pablo, el apóstol, breve, estupenda, concisa, clarificadora. Nos dice cuál es la base del comportamiento cristiano, lo que debe inspirarlo siempre. ¿Y qué es, hermanos? El amor al prójimo. El apóstol ve en la actuación de este mandato el pleno cumplimiento de la ley. Esta, en efecto, dice: no cometer adulterio, no matar, no robar, no desear la mujer de tu prójimo, los bienes ajenos, y se sabe que quien ama no hace todo esto, quien ama no mata y no roba. Toda la ley se cumple plenamente en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero quien ama no evita solamente el mal. Quien ama se abre a los demás. Quiere el bien, lo practica, se entrega, llega a dar la vida por quien ama. Por eso Pablo escribe que el amor al prójimo no solamente se observa la ley, sino el bien, lo practica, se entrega, llega a dar la vida por quien ama. Por eso Pablo escribe que el amor al prójimo no solamente se observa la ley, sino que se tiene la plenitud de la ley. Si toda la ley está en el amor al prójimo, es necesario ver los otros mandamientos como medios que nos iluminan y nos guían para saber encontrar en las intrínsecas situaciones de la vida el camino para amar a los demás. Hay que saber leer en los libros y en otros mandamientos la intención de Dios, o sea, su voluntad. Él nos quiere obedientes, castos, mortificados, mansos, misericordiosos, pobres, para realizar mejor el mandamiento de la caridad. Nos podríamos preguntar, ¿por qué el apóstol no habla del amor a Dios? El hecho es que el amor a Dios y al prójimo no están en competencia, mis hermanos. Es más, el amor al prójimo, es expresión del otro, del amor a Dios. Amar a Dios, en efecto, significa hacer su voluntad, y su voluntad es que amemos al prójimo. ¿Cómo poner en práctica esta palabra? Está claro: entrega, pero entrega desinteresada a Él. No ama a aquel que instrumentaliza al prójimo para sus propios fines, aunque sean los más espirituales, como puede ser la propia santificación. Hay que amar al prójimo, no a nosotros mismos. Sin duda, quien ama así se hará verdaderamente santo, será perfecto como el Padre, porque hizo lo mejor que podía hacer. Se centró en la voluntad de Dios, la puso en práctica
cumplió plenamente la ley, ¿acaso no seremos examinados al final de la vida únicamente sobre esta palabra, el amor? Con esta reflexión los dejo allá en casa o donde quiera que usted nos esté sintonizando, para que en esta recta final de la Cuaresma y la Semana Santa que ya está a las puertas, podamos no solamente esta reflexión, sino cada una de las que he podido compartir con todos ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a nuestro corte musical y luego volveremos con una interesante charla con el licenciado Ángel Romal. La es En tu memoria.
Volvemos a esta segunda parte de nuestro programa, recordándoles que Librería y Curiosidades Rosita le ofrece útiles escolares y mucho más. Nos encuentra en la 11 Avenida 783, Octava Avenida 340, Zona 19, Colonia La Florida. O bien puede comunicarse con nosotros al WhatsApp 58 16 73 50. VIP Traducciones de Guatemala. Le apoyamos en la traducción legal y libre de documentos personales, académicos y comerciales, porque lo que es importante para usted es importante para nosotros. Consultas al correo viptraduccionesguatemala@gmail.com, WhatsApp 30 92 82 48. Bufete Jurídico Linares. Problemas legales, nosotros lo asesoramos. Consultas al correo eolinaresvalencia2002@gmail.com, WhatsApp 54 13 43 65. Farmacia Proami se pone a sus órdenes con toda clase de medicina y productos éticos. Si no la tenemos, las conseguimos. Encuéntrenos en la 32 Avenida 28 23 Zona 5, precisamente en la colonia Santa Ana. Y bien, como se los había iniciado o anunciado para ser más correcto, pues está con nosotros Ángel Román. ¿Quién es Ángel Román y cómo llega a la óptica del profesor Carlos? Bueno, un jovencito lleno de ilusiones y llega al Liceo Mercantil. Ahí pues se enamora de la banda estudiantil, ingresa a ella y fue todo ese proceso, tanto extraacadémico como académico, porque es un perito contador con orientación científica. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido, pareciera que fue ayer, pero sin embargo, Ángel ya está casi siendo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala como historiador. Ángel, buenas noches. Cuéntanos qué te inspiró llegar a un aula universitaria y buscar todos los elementos necesarios para convertirte muy pronto en un historiador. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Carlos. Muy buenas noches a todo este público que nos acompaña también en este programa de la Hermandad del Cristo Yacente y Nuestra Señora de las Angustias de la Parroquia Santa Ana en Zona 5. Pues realmente, licenciado Carlos, pues ha sido una travesía que, como usted ya lo ha comentado anteriormente, ha habido una serie de situaciones que me han permitido también introducirme en toda esa rama de las ciencias sociales, de la historia, y que por supuesto también tienen una historia de vida muy particular. Quisiera recordar, por ejemplo, a la figura de mi señor padre, que en paz descanse, que pues también él tenía cierto gusto por la historia. Y él, en cuanto a mi crecimiento, a mi formación como persona, como joven, como ya una persona también de esta edad, pues también me iba dando ciertos recortes de los periódicos ahí con las noticias de historia. Recordar también a mi señora madre, quien pues ella también trabaja en el Museo Nacional de Historia, y pues también me iba pues dando esos primeros pasos para entender, conocer más a estos personajes de nuestra historia, y con ciertas características que también pues me iban dando una apertura a todo este mundo de la historia. Yo quisiera pues también acotar algo muy importante, que pues en los últimos años en los que he estudiado esta carrera, esa licenciatura en historia, pues también he conocido más a fondo cómo podemos interiorizar también estos aspectos de nuestra vida, también cómo podemos entender nuestro papel en cada uno de los momentos de la historia a nivel global, y pues también cómo la historia nos responde procesos sociales, políticos, religiosos, etcétera, que van transcurriendo a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, pues todo este engranaje que he tenido yo a lo largo de estos años, pues han sido también producto de la primera experiencia o el primer contacto que tuve con mis padres, con mis abuelos también, que de alguna forma pues también eran muy interesados y muy conocedores también de la historia, y de alguna forma pues también tener contactos directos
con personas, amigos y amigas que también son muy diestros para esta parte de la historia, ¿verdad? Que de alguna forma pues nos han ido orientando, nos han ido enseñando también y nos han dado también herramientas muy importantes para también hacer investigaciones. Aquí quiero agradecer muy especialmente a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a quien pues yo le agradezco todo ese proceso de formación que me ha dado y pues que también sigo en ese proceso para pues primeramente Dios convertirme en un futuro historiador. Así que pues desde ahí podría empezar yo esta parte, licenciado Carlos, y pues creo que esto va también compaginado con muchas experiencias que sería pues muy largo comentarlo acá en una hora, ¿verdad? Así que... Por supuesto, te comento, Ángel, pues a mí me gusta mucho la historia. De hecho, en el Facebook, pues me gusta estar subiendo fotografías de nuestra Guatemala de ayer, de todo lo que se desenvolvía en aquel entonces, cómo se celebraban las diferentes actividades netamente religiosas, pues por supuesto lo recuerdo, y los rezados, por ejemplo. Ahora no sé qué opinión te merece, pero la palabra rezado era que, pues, hacer eso durante el desarrollo del rezado o de la procesión de la Inmaculada, por darte un ejemplo, pero es lo menos que se hace. Quizás son 2 o 3 personas las que durante el recorrido de la procesión van con el rosario, pero anteriormente, no sé si estoy con un error, me puedes corregir, que el origen de la palabra rezado era por eso. Claro, licenciado, quisiera aquí traer a colación una crónica que nos hace mención, por ejemplo, el fraile franciscano Fray Francisco Vázquez, que allá por el siglo XVIII nos habla precisamente de este concepto rezado, que si bien es cierto, pues ahora ha tenido otra forma de entenderse para estos tiempos, pues tendríamos que traer también a colación esta descripción que nos hace este cronista allá en el siglo XVIII. Y él nos dice, por ejemplo, que el rezado es justamente ese momento propicio en el que justamente se conmemora, en el caso de la Inmaculada Concepción, cada 8 de diciembre, en donde las personas se vuelcan con oraciones, con plegarias de lado a lado, y entronizando también la figura de nuestra Madre en su misterio de la Purísima Concepción. Yo creo que de alguna forma esto se ha mantenido, o más bien la esencia del rezado, ha tenido pues una cierta permanencia a lo largo del tiempo en la conciencia de muchos de los devotos y devotas, pero que a lo largo del tiempo también ha tenido ciertas modificaciones, transformaciones, que va también vinculado a la tradición, que era una de las cositas también que estábamos platicando afuera de cámaras, licenciado, que también tiene que una profunda raíz histórica que nos permite también situar todos estos momentos, todas esas manifestaciones de la piedad popular, las procesiones, los rezados, que también pues vamos a hablar un poquito más adelante de eso y la diferenciación que hay, pero en el caso de la tradición, que va también en conjunto con el rezado, pues tiene que ver justamente con eso, ¿verdad? La muchedumbre, por ejemplo, cómo se acerca a venerar a Nuestra Señora la Inmaculada Concepción. Y es una devoción, una manifestación que se da, por ejemplo, en el templo histórico de San Francisco, en Santiago, Guatemala, por ejemplo, en el siglo XVIII, que hace referencia a toda esa serie de devociones, de cultos que se le dan a Nuestra Señora y que de una forma pues se va extendiendo en todo el siglo XVIII. También lo encontramos en la Nueva Guatemala de la Asunción, ya asentada en este Valle de la Ermita, y por supuesto ya en este siglo XXI que hemos visto cierta pompa, cierta festividad, y que hay ciertos elementos que aún forman esa composición del rezado, ¿verdad? Ya también más adelantito, por ejemplo en el siglo XIX, Ramón Salazar en su tiempo, en tiempo viejo, nos habla justamente del día clásico de la ciudad de Guatemala, donde las personas conciben ese día, el 8 de diciembre, como un día cúspide para toda la ciudad, porque en primer lugar las casas se adornan con colgaduras, con ramilletes, con alfombras, con pasos, homenajes más bien, bien recibidos para Nuestra Señora de Concepción de San Francisco. Y en el caso explícito de esto, pues me gustaría hacer una relación con lo que vivimos hoy en día, porque si bien es cierto, esta parte de cómo las personas, las familias de la ciudad de Guatemala homenajean a la Santísima Virgen, pues también lo vemos hoy actualmente
con esa parafernalia que hay, por ejemplo, de el tirar pétalos de rosas a la Santísima Virgen a su paso por la calle Real, un momento muy especial que lo vivimos cada 8 de diciembre, y pues otros homenajes que se viven, por ejemplo la loa en el barrio moderno, que es otra manifestación de la piedad que está muy íntimamente ligada con todas esas manifestaciones del rezar, ¿verdad? Es lo que podríamos incluir dentro de esta parte. Correcto, pues ha sido interesante que Ángel nos haya dado a conocer, nos haya indicado cuáles fueron las razones por las cuales en un momento dado va a llegar a ser un historiador, y no dudo, va a llegar a ser un muy buen historiador. Y a mí me complace pues que en sus primeros pasos de la contabilidad pues me permitió darle la mano para iniciar su carrera de perito contador, hoy como todo un historiador. Ya platicamos también acerca de lo que son los rezados, que siempre es un tema muy importante. Adentrándonos, Ángel, a la Cuaresma y Semana Santa en nuestro país, pues ya estamos concluyendo la Cuaresma y nos adentramos precisamente a lo que será la Semana Santa. ¿Qué nos puedes contar a todos nosotros en relación a los cortejos procesionales, tanto de Jesús Nazareno como de los Cristos yacentes y sepultados de antaño, los antiguos, que de acuerdo a la historia quedan enmarcados? Claro, pues yo creería primero, licenciado Carlos, que nosotros como devotos, como feligreses, que ofrecemos y damos también un paso firme a todas esas devociones particulares que hoy vivimos para la Cuaresma y Semana Santa, siempre traemos a la mente el por qué una procesión o un cortejo procesional tiene una carga simbólica extremadamente fuerte en el ideario de las personas, especialmente los devotos, ¿verdad? Para nuestra ciudad de Guatemala y para todo el territorio guatemalteco. Y es que al entender o al explicar un poco las procesiones también tendríamos que referirnos un poco al peso tradicional que tiene en sí este tipo de manifestaciones. Y en sí la tradición también, que es una cosa muy importante que va también ligada con las costumbres, que prácticamente son rutinas que se dan de parte del ser humano para realizar cualquier cosa o cualquier actividad, pues también las procesiones de alguna forma tienden a hacer eso. Y entonces la tradición, por ejemplo, nos habla de que es un conjunto de normas normalmente regidas por reglas, valga la redundancia, que están aceptadas de una forma implícita o explícita con una naturaleza ritual o simbólica. Y aquí cuando hablo de ritual o simbólico ya podríamos referirnos al tema de las procesiones, porque el tema de las procesiones realmente en el momento en el que, por ejemplo, las tropas militares españolas tienen ese contacto con las sociedades prehispánicas mayas en esas sierras allá por la segunda década del siglo XVI, que aprovecho también para decir que en este mes de julio del 2024 estaremos arribando al 5º centenario de las múltiples expediciones militares que se dieron en esa sierra, así que pues es un dato que también nos debería concernir y que deberíamos de valorizar también en este año. Y pues justamente con ese contacto, ese acercamiento que tienen los españoles con esas sociedades, pues ven cómo las sociedades prehispánicas no hacen este tipo de rituales ceremoniales en espacios consagrados para ellos, sino que lo hacen en función de procesionar, por ejemplo, a los principales, a los gobernantes de las ciudades mayas, quienes ven precisamente en ellos una deidad que está siendo homenajeada con los más altos tributos de ese entonces. De alguna forma todas esas características, todos esos elementos son incorporados a la tradición hispana y eso se convierte en un mestizaje cultural que ya para el siglo XVII y XVIII, especialmente en este último siglo, tienden a estar más formados, más complementados con una serie de componentes, y ya por ejemplo vemos que a partir del último cuarto del siglo XVI hay procesiones que están plenamente registradas en los documentos históricos, como el caso del Santo Entierro de Santo Domingo, el Santo Entierro más antiguo de América, que de alguna forma también va construyendo su identidad a partir de las tradiciones de un grupo social
de clase alta, de una élite que está conformada precisamente por eso y que de alguna forma muestra al Cristo muerto como una figura que está también íntimamente ligada en todos los aspectos de la vida social de Santiago, Guatemala, en la política, en la cultura, en la religiosidad, en el arte, en muchos aspectos, y que de alguna forma pues también está de la mano con otros los cortejos provisionales más antiguos que también hemos visto que tiene también un contenido histórico muy profundo, y es el caso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, una imagen que es puesta en veneración en 1655 a la cofradía de españoles del convento de Nuestra Señora de las Mercedes, y que de alguna forma pues tiende también a tener ciertas características muy puntuales de cómo esta procesión, también al lado de la procesión de Candelaria, que también es otra de las procesiones más antiguas que podríamos citar, y al lado también del Santo Entierro de Santo Domingo, que son las que hasta la fecha siguen teniendo ese matiz, esa raíz tan característica que de alguna forma nos permite entender cómo la tradición de la procesión va conectando también con esos valores ideológicos determinados que tienden a inculcar precisamente ideologías muy concretas. Y entonces en el caso de estas procesiones que hemos citado, pues tienden a, en primera parte, pues a mostrar cierta unión de clases sociales, pero al mismo tiempo, en el caso de Santo Domingo, podríamos decir que muestra también la conformación de un grupo social alto que está plenamente enaltecido, digamos, de alguna forma, por una orden religiosa como son los dominicos, quienes tienen una administración bastante considerable en el tiempo de la colonia y que de alguna forma pues sigue teniendo esa fuerza histórica en esos tiempos. Entonces creo que es importante mencionar estos tres cortejos provisionales que han tenido una fuerte repercusión. Y pues hablando de algunos nazarenos, pues yo quisiera citar muy brevemente a algunos. Por ejemplo, a Jesús Nazareno de San Jerónimo, allá en la antigua Guatemala, una imagen de finales del siglo XVII, Jesús Nazareno de los Milagros, Jesús Nazareno de Candelaria, ya también había mencionado a Jesús Nazareno de la Merced, el Cristo yacente del Templo de la Recolección, una obra que pues también muestra todas las características de ese arte barroco tan esplendoroso que hubo en Guatemala, y pues que está pues también basado en esa profusión de lo que vivió el Señor en el momento de su crucifixión. Y pues podríamos también mencionar a otra de las grandes figuras también de nuestra Madre Santísima, como es Nuestra Señora de Soledad del Templo de Santo Domingo, que es otra de las imágenes que muestra también esa línea artística de finales del siglo XVI, que hasta la fecha pues nos sigue arrebatando a cada uno de nosotros las miradas en cada uno de sus cortejos procesionales de Viernes Santo, acompañando al Señor sepultado, y por supuesto en la procesión de Pésame cada Sábado Santo. Muy bien, excelente toda esa exposición. Es parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Algo importante es observar ese arte, ese amor con que se hacen las alfombras. Yo en lo personal, cuando me aproximo a la parroquia de Santa Ana el Sábado Santo, veo ese entusiasmo, esa ilusión, desde el más pequeño hasta el más grande de la casa, pues haciendo las alfombras de diferentes elementos, pino, flores, acerrín, bueno, tantos. Ángel, ¿cómo tuvo su origen lo que hoy conocemos como las alfombras en Semana Santa? Las alfombras van a ser parte de un espejo cultural que nosotros de alguna forma vemos en las calles como un arte efímero. Y en ese sentido, pues como lo había mencionado anteriormente, en el primer espacio que se tiene con los españoles, con esas sociedades prehispánicas, pues los españoles por su parte ven como deidades o personajes principales de estas comunidades procesionaban a estos gobernantes que eran homenajeados y rendidos con alfombras de pino y de flores, y que de alguna forma esto hacía alguna especie de emulación de parte de los mayas
en que estos personajes, por ser personas de la realeza, personas que tenían el poder en ese tiempo, no podían tener contacto con el suelo, porque el suelo también significaba una cuestión profana para ellos. Entonces eso de alguna forma reincorporó y reconfiguró también los cánones de la cristiandad que tenían, por ejemplo, los españoles, y de alguna forma se fue mezclando todo ese tipo de culturas, tanto lo prehispánico como lo hispánico, y de alguna forma pues ya las alfombras aparecen precisamente como ese tributo o ese homenaje que se le da a un protagonista que tiene características muy puntuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí quisiera hacer una mención también que tenían, por ejemplo, en España, esas tradiciones que se habían también heredado acá a nuestras tierras y que se desplegó también por el virreinato de Lima en Perú, el virreinato de Nueva España en México y por supuesto en la capitanía del Reino de Guatemala, donde vemos, por ejemplo, que muchas de las familias de diferentes castas, pues al paso de las procesiones en aquel tiempo, pues rendían sus tributos y sus homenajes con tapices que eran colgados en las ventanas de las casas de las principales familias de las ciudades. Y esto, por ejemplo, lo podemos entender de una forma. En aquel tiempo se tenía la tradición de que cada una de las familias tenía que tener el mejor tapiz diseñado por los artistas de aquel tiempo y cubrirlo con pétalos de rosa para ser extendidos al paso de las procesiones que estaban siendo desfiladas por aquel momento. Obviamente, pues esa tradición va a tener una transformación o una reinvención, podemos decir así. Y en el caso de los rezados, que lo hacíamos mención al inicio, habían, por ejemplo, familias, y todavía lo vemos en algunos casos, que cuelgan estas colgaduras, estas cortinajes que se muestran de una forma tan exquisita para dar precisamente un homenaje al paso de las imágenes que se procesionan en ese entonces. Y en el caso, por ejemplo, del tapiz, tiene mucha referencia con la alfombra, porque en realidad cuando vemos este aspecto de cómo las personas o las familias tienden los tapices con flores, con pétalos de rosas al paso de las procesiones, pues en el caso actual las alfombras son precisamente eso, solo que las alfombras tienen un componente muy esencial que lo vemos precisamente vinculado en cada una de nuestras ceremonias religiosas. La relación y la mezcla que hay, por ejemplo, y el sincretismo cultural que hay entre dos culturas, las españolas y las mayas, que de alguna forma se vienen, digamos, de alguna forma dando una capacidad mucho más amplia para poderla entender con diferentes atributos que se ven en las alfombras. El pino, el acerrín, las frutas, las legumbres, todo esto que de alguna forma pues recrea precisamente ese momento histórico de cómo también, por ejemplo, también lo comentábamos, licenciado, que la alfombra enmarca también el paso solemne dentro de la liturgia cuando Jesús hizo su entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos. Muchas personas pues también con sus túnicas, con sus capas, pues rendían este paso solemne a la entrada del Señor, y de alguna forma eso también se fue reincorporando también en la vida católica de los españoles. Ellos lo venían a traer acá a nuestras tierras, pero vieron también esa cierta relación que tenían ya las sociedades prehispánicas al procesionar a estas deidades, a estos caciques, a estos gobernantes mayas, que de alguna forma pues lo que motivó fue una mezcla, un sincretismo que hasta la fecha lo vemos hoy bien identificado con esas alfombras y esos exquisitos obsequios que se le dan a Nuestro Señor y a Nuestra Madre Santísima. Aquí quisiera hacer también una observación y un punto muy importante, porque también en la procesión del Sábado Santo del Cristo Yacente de Santa Ana y Nuestra Señora de las Angustias, desde el año 2023, pues también un grupo colectivo hace una alfombra muy esplendorosa con el rostro del Señor sepultado, una cosa maravillosa, y que pues también la podrán ver ustedes este próximo Sábado Santo allá en el edificio céntrico en zona 5, con la mano de ese artista Javier Corleto, que de alguna forma pues nos regala todo este arte efímero, ¿verdad? Pero pues también tenemos otras muestras, otras exposiciones que también se han visto de alfombras en muchas oportunidades, en muchas calles de nuestra ciudad,
y que de alguna forma pues, nos permiten reivindicar nuestra identidad como guatemaltecos, como católicos, y entender también su peso histórico en momentos muy determinados de la religiosidad popular. Muy bien, Ángel, pues muy ilustrativa toda tu forma de expresarte y que pues de una u otra manera quienes confeccionamos alfombras, pues es importante saber sus orígenes y hoy creo que ha quedado más que ilustrado. Para ir ya terminando, porque está con nosotros ya don Manuel Cifuentes, el actual presidente de la Hermandad del Cristo Yacente y Nuestra Señora de las Angustias. Tú lo visualizas de una forma desde el punto de vista histórico. Yo lo viví. Brevemente, Ángel, la Semana Santa, la Cuaresma de antaño. Yo me recuerdo el Viernes Santo. Veía a todos de negro, casi sin movimiento. Nosotros de niños no nos dejaban jugar, nos dejaban correr, y era aquel respeto porque estaban principalmente a las 3 de la tarde. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, licenciado, yo creo que también pues es una de las cuestiones que también hemos perdido. Hemos perdido en buena medida, no quiero decir por completo, pero en buena medida se han ido diluyendo todo ese tipo de tradiciones que se viven en la Semana Santa. En el caso, por ejemplo, de toda esta serie de celebraciones que se hacen muy concretamente dentro de la Semana Mayor, pues también podríamos referirnos a cómo las familias de todos los hogares de Guatemala pues tienen aún esos indicios, por ejemplo, un sábado santo de quemar a Judas a las 10 de la mañana. Sí, una de las cosas que pues también yo quisiera mencionar, que de niño tuve todavía unas ciertas ocasiones de vivir esto, también pues cuando a muchos con unos chiribiscos pues nos pegaban a las 10 de la mañana con aquella jaculatorias para crecer, decíamos antes, ¿verdad? Y pues cosas también puntuales como usted lo acaba de mencionar, licenciado, el no correr, el no comer carnes rojas, por ejemplo, sí. El Viernes Santo, los viernes de Cuaresma, toda esa simbiosis cultural que de alguna forma pues nos permite que debamos de reinventarla también, de traerla nuevamente con nosotros y hacer que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros devotos y devotas las vuelvan a retomar, las vuelvan a vivir, porque es parte de esa identidad que tenemos nosotros los guatemaltecos, y como ya usted lo decía, licenciado, es parte también de esa historia que se ha tejido a lo largo del tiempo. Usted la pudo vivir también, la experimentó. Correcto. Y pues de alguna forma yo viví algunas ciertas cositas, pero ya no a profusión como muchas personas, ¿verdad? Claro, de aquella época, pero es parte de toda esa gama de factores que de alguna forma nos permiten reivindicar esa identidad, ese sincretismo, y obviamente valorarlas y darle su papel en cada una de esas manifestaciones de piedad. Pues interesante. Dios primero nos preste la vida para el próximo año y tenerte nuevamente por acá, Ángel. Muchas gracias. El mejor de los éxitos. Mi agradecimiento a nombre de la Hermandad de la Parroquia de Santa Ana de Jesús del Cristo Yacente y de la Santísima Virgen de las Angustias. Quiero ya finalizando, pues agradecer a todos los personeros de Arcángel Corp la hospitalidad que nos brindaron durante esta época. Estamos muy agradecidos. Que el Señor les bendiga a todos y Dios mediante estaremos en la Cuaresma del 2025. Mientras ese momento llega, que el Señor quede con ustedes y nos vemos en las filas. Buenas noches. Está sintonizando Arcángel Corp. Enseguida regresamos.